vamos a leer una parte de la obra del general Cárdenas, lo que escribo en el libro Gracias. Corresponde al general Cárdenas. Con él vamos a concluir. Desde luego hay muchos dirigentes sociales, héroes, heroínas que no se pueden incluir porque son afortunadamente muchos en nuestro país. Además, hay muchos héroes anónimos, muchos héroes anónimos, a los que siempre tenemos que recordar con afecto, con respeto, con cariño. Yo nada más seleccioné a algunos, a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, a Ricardo Flores Magón, a Madero, a Zapata, a Villa y al general Lázaro Cárdenas. Entonces ya nada más nos queda hablar del general Cárdenas, como igual que en el caso del presidente Juárez y del presidente Madero, es más texto, a lo mejor nos va a llevar 2 o 3 días. Lo vamos a hacer hoy y luego el próximo lunes y martes, porque mañana vamos a estar en Oaxaca y el viernes en Coatzacoalcos. Los políticos tenemos que inspirarnos en quienes lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, por las causas justas. Aun cuando hay muchos otros revolucionarios que admiro y respeto, como los generales Francisco J. Múgica y Felipe Ángeles, igual que dirigentes de la talla de Catarino Garza, Praxedis Guerrero, Juan Saravia, Felipe Carrillo Puerto, así como a un gran número de heroínas y héroes anónimos, cierro esta galería de hombres ejemplares rememorando al mejor presidente de México del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río. A diferencia de Francisco I. Madero, quien para consumar su bello ideal democrático no pudo o no consideró indispensable reforzar sus vínculos con el pueblo, en especial con los campesinos zapatistas, el general Lázaro Cárdenas no dudó en apoyarse en los de abajo para hacer realidad su obra transformadora. La estrategia del general puede resumirse en 3 importantes y consecutivas acciones. Primero, entregó la tierra a los campesinos y ayudó a los obreros. Luego, impulsó la organización de las masas y finalmente, con esa base social, pudo llevar a cabo la expropiación del petróleo y otros bienes de la nación que Porfirio Díaz había entregado a particulares, fundamentalmente extranjeros. En la estrategia cardenista lo primero fue
la atención a las demandas económicas y sociales de campesinos y obreros. El presidente sabía que la única manera de contar con el pueblo era actuar decididamente en favor de sus causas. En consecuencia, desde el inicio de su gobierno, se puso en marcha el reparto agrario. Los campesinos se movilizaron en todo el país solicitando que se les dotara de tierras mediante la expropiación de latifundios o por la vía de la titulación de terrenos nacionales. En poco tiempo, la entrega de las tierras a los campesinos transformó la estructura agraria existente. La trascendencia revolucionaria del reparto agrario cardenista puede medirse con un relevante dato. En los primeros 3 años de gobierno se entregaron 9.764.000 hectáreas a 565.216 familias campesinas, lo que superó con mucho la cantidad de tierras repartidas desde la revolución. Al finalizar el sexenio, se habían constituido 10.651 ejidos, con un total de 18.052 hectáreas en beneficio de más de 1 millón de indígenas, peones y jornaleros del campo. Es indudable que los campesinos vieron en Cárdenas a un fiel representante de la causa revolucionaria. La reforma agraria aseguró la fidelidad de mucha gente al gobierno cardenista y desde entonces se concertó la alianza entre los campesinos y el Estado. Por otra parte, durante el cardenismo, los obreros sintieron garantizados sus derechos laborales. Con estricto apego a la ley, Cárdenas respetó la lucha económica de trabajadores por mejores salarios y condiciones laborales. Su acción en este terreno consistió en hacer realidad la letra del artículo 123 de la Constitución. Desde el inicio del gobierno, el movimiento obrero comenzó a desplegar una intensa actividad orientada a conquistar sus reivindicaciones fundamentales. Incluso se pudo ejercer con plena libertad el derecho de huelga. Para mediados del sexenio, campesinos y obreros identificaban a Cárdenas como el defensor de sus intereses. La primera parte de la estrategia cardenista había resultado favorable. El acercamiento y la solidaridad del mandatario con los grupos sociales más desprotegidos produjo la adhesión de las mayorías a la política gubernamental. Eso fue lo primero, que no quedara ninguna duda de que era un gobierno del pueblo, a favor de los campesinos, que en ese entonces eran mayoría, y de los obreros. La organización política, que es lo segundo en su mecánica política, la organización política de obreros y campesinos, como segundo eslabón de la estrategia cardenista, se desarrolló con intensidad y entusiasmo. Primero,
queda claro que está a favor de los campesinos y de los obreros. Y también para los jóvenes. La política significa representar algo y a alguien. Nada de zigzagueos. Se requiere de definiciones. Primero, se integraron la mayor parte de los sindicatos nacionales. Fíjense, surgió la CTM en el periodo de General Cárdenas. La Confederación de Trabajadores de México, CTM, se constituyó el 24 de febrero de 1936. El general gobernó de 1934 a 1940. Aunque la declaración de principios de la organización de la CTM establecía, cito, que el proletariado de México luchará fundamentalmente por la total abolición del régimen capitalista, cierro la cita, sus dirigentes aceptaron la propuesta del presidente y coincidieron en la necesidad de alcanzar primero la liberación política y económica del país. Bajo estos principios, el movimiento obrero apoyó decididamente al gobierno en su lucha por la soberanía nacional. Por su parte, desde el 9 de julio de 1935, el presidente Cárdenas recomendó iniciar la organización de los campesinos de México. Con ese propósito se crearon las ligas de comunidades agrarias en todos los estados del país y la integración de ellas con los sindicatos de asalariados rurales dio como resultado la constitución de la Confederación Nacional Campesina, la CNC. La organización y la movilización política de las masas permitió avanzar en el propósito de hacer valer la independencia económica. De esta manera, con la expropiación de los ferrocarriles y de las empresas petroleras, se devolvieron a la nación bienes y recursos que desde el porfiriato se encontraban en manos de extranjeros. Hasta aquí lo vamos a dejar. Pero es muy interesante cómo hay una estrategia. Primero, el presidente está a favor del pueblo, de los campesinos, de los obreros. Segundo, se organizan las masas. Surge la CTM, surge la CNC, el Partido de la Revolución Mexicana, porque el PNR se transforma en ese sexenio en Partido de la Revolución Mexicana. Y luego viene el rescate de los bienes que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros. Y vienen más cosas, pero continuará.